of a sea. I was lost and alone with myself. I've been here for days, have no food, have no faith. Is this the end? This is the end. Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Un día más, un tutorial más. Mirar, hoy lo que vamos a aprender a hacer. Yo creo que queda muy lindo, que queda muy bonito y lo vamos a aprender a tejer en cualquier hilo, en cualquier gancho, con cualquier crochet. Lo vamos a tejer una vez que sepamos, pues, imaginación al poder. Mirar lo que hace el punto, ¿no? El punto va trabajándose en una diagonal que queda muy linda. Y además el cambio de color del hilo todavía lo hace más lindo. Yo creo que merece la pena, que es un regalo ideal para estas navidades. Muy fácil de hacer, muy rápido de hacer y que queda fantástico. Bueno, a mí me lo parece. Vamos con él, no me enrollo ni un segundo más. Espero que os guste. Y antes pediros la suscripción al canal porque tenemos que ser una comunidad súper grande. Y para eso hace falta que vosotros os suscribáis y le deis a la campanita que hay al lado de la suscripción, porque así os llegará un correo cada vez que yo publique un tutorial. Dicho esto, vamos con el tutorial. Chao, espero que os guste. Bien, vamos a empezar a hacer nuestra diadema divinísima de la muerte tipo turbante, tejida a crochet con un gancho 5 milímetros. Empezamos a hacer cadenitas. Ya sabemos, un nudo corredizo. Las cadenitas nunca con tensión, siempre flojitas. ¿Vale? Porque así vamos a trabajar más cómodo siempre a la hora de cerrar nuestros puntos. Y vamos a hacer hasta tener, por ejemplo, un número de cadenas que sea igual a los centímetros de grande que queremos nuestra diadema, ¿vale? Tipo turbante. Esto nos mide 12 centímetros. Y ahí creo que voy a dejar, ¿vale? 12 centímetros. Empezamos a trabajar el punto. Para eso hacemos 2 cadenas, 1 y 2, que sustituyen a nuestro primer punto, que será la tercera de las cadenas. Y me voy a la cuarta, donde voy a empezar a tejer toda una vuelta de puntos medios altos. Bien, para eso, el medio punto alto necesitamos que la hebra atraviese el crochet, atraviese el gancho y el gancho nuestra cadena. Solo estoy agarrando una de las hebritas, puedo agarrar las dos, es una libre elección, ¿eh? Y ahí sacamos nuestra hebra, tenemos 3 en el gancho y nos deshacemos de ellas todas a la vez. Tenemos el punto medio alto hecho. Así vamos a hacer toda la vuelta. ¿Vale? Bueno, esta vuelta es fácil. Y la siguiente también. Vamos a hacer una diadema tipo turbante que la verdad tiene mucho éxito porque queda espectacular por lo sencilla de tejer, por lo cookie en su acabado, y la verdad que sí, he visto algunos modelos que me han encantado. Entonces vamos a hacer mi interpretación de ese. ¿Vale? Vamos allá. Vamos a tejer hasta el último de los puntos. ¿Vale? Ahí tenemos toda la vuelta en medios puntos altos. Lindo, ¿eh? Grande, ¿eh? Se va a ver muy chula. Bien, la siguiente vuelta, siempre una cadenita. No me va a sustituir la cadena al punto, ¿vale? Entonces el primero de los puntos voy a hacer un punto bajo, ¿vale? Y ahora vamos a hacer puntos bajos, pero, ¿bien? Este es el primero de los puntos. Vamos a hacer puntos bajos, pero enganchando. La primero, como de relieve, punto bajo de relieve, ¿bien? Por delante. Y ahora, punto bajo de relieve por detrás. Punto bajo de relieve por delante. ¿Qué cookie, eh? Punto bajo de relieve por detrás.
Vale, vamos a hacer una cosa. Recordar que hicimos Ay, perdón. Recordar que nuestro primer punto de relieve fue por delante, porque después lo voy a cambiar y lo voy a poner por atrás, ¿vale? Este es por delante. Recordar este dato, ¿vale? Punto de relieve, punto bajo de relieve por detrás. Vamos a hacer así toda la vuelta. Punto bajo, pero de relieve, por delante. Punto bajo de relieve, por detrás. ¿Vale? Por delante, pero en punto bajo, acordaros, no en punto alto. Importante. Bueno, pues así vamos a hacer toda la vuelta. Hasta llegar al último. Y el último no vamos a hacer de relieve, lo vamos a hacer normal, caiga donde caiga, ¿vale? Aquí nos quedó por delante. Y el último punto, un punto bajo normal. ¿Sí? Vale, 2 cadenas. Y estos sí que van a sustituir a ese primer punto bajo que hice, con lo cual me voy al siguiente y hago toda la vuelta de puntos medios altos. ¿Vale? Voy a hacer toda la vuelta en medios puntos altos. This is the end. Nos va a quedar con mucho cuerpo. ¿Vale? Va a ser muy abrigada. Como va a ser tan anchota, es estupenda. Yo creo que va a quedar estupenda. Ya vais a ver. La última. ¿Vale? Y el último de los puntos. Acordaros, la cadena no hago, ¿eh? La primera de las... Una cadena para subir. Y empiezo a hacer puntos bajos. El primero es un punto bajo normal. La cadena no la utilizo de punto, ¿vale? Y luego, acordaros, os dije, aquí hice por delante. Bueno, pues ahora vamos a hacer un punto bajo de relieve, pero cambiando, alternando. Donde fuera por delante, ahora es por detrás. Ay, perdón, no hice bien. Ahora lo hacemos por detrás. Ahí está mi punto de relieve. Este era por detrás, pues ahora lo hago por delante. Lo voy a ir contrapeando, que se dice. ¿Vale? Es la única precaución, que donde había el punto de relieve por delante, ahora sea por detrás y al revés. Para que se nos vaya quedando. ¿Lo veis? Chuli. Con cuerpo, una diademita con bastante cuerpo. Acordaros como en la vuelta anterior terminé por delante, pues en esta ocasión acabo por detrás. Hago el punto de relieve por detrás. Y el último punto siempre lo dejo tal cual, un punto bajo sobre las cadenitas. ¿Vale? Bueno, pues así vamos a seguir todo el tiempo. 1 y 2 cadenas que sustituyen al primer punto medio alto y hago el siguiente, todos medios altos. Vamos allá. Todos los puntos medios altos y voy a ir repitiendo, no tengo nada más que hacer toda la vuelta así. Y el último punto bajo, no olvidarse de hacer, todos los puntos tenemos que trabajarlos. Bien, ¿habéis visto cómo va quedando? Es un punto con cuerpito, se va a ver lindo. Bueno, pues ahora ya seguimos haciendo toda la vuelta. Una cadena que no sustituye a mi primer punto. Y en mi primer punto, un punto bajo. Y ya hacemos puntos bajos. Aquí hicimos por delante, por detrás, toca otra vez por delante. Pues nada, el punto por delante, punto de relieve, punto bajo de relieve por delante, por detrás. Ir cambiando, sin más. ¿Vale? Solo ir cambiando.
¿Vale? Bueno, pues repetimos todas las vueltas hasta que tengamos el largo que necesitamos igual al perímetro de nuestra cabeza, 40, 50, 51, 52, teniendo en consideración que es un tejido que nos va a quedar el tamaño de la cabeza. Tenemos que hacer el perímetro de nuestra cabeza, ¿vale? Y nos volvemos a ver. Vamos a mirar cómo tenemos de vueltas en nuestra diadema. ¿Qué nos mide ahora mismo? 53 centímetros, ¿vale? Y no voy a hacer más vueltas, que solo voy a hacer ahora. Voy a cerrar haciendo una cadenita al aire. Voy a cerrar pero con un poquito de hebra. ¿Por qué? Porque nos toca coser. Ahí va, cerramos. ¿Cómo vamos a coser? Una manera un poquito especial. ¡Uy! Se me ha caído mi lana. Vamos a coser de una manera un poquito especial. ¿Qué vamos a juntar aquí? Tenemos las dos partes, ¿no? Los dos extremos. ¿Cómo vamos a hacer? De momento voy a enhebrar. Ya tenemos nuestra aguja preparada. Voy a doblar. Así es igual el derecho que el revés. ¿Veis que tiene el mismo lado por un lado y por el otro nos van igual? Bien. Vamos a doblar esto así a la mitad. Y vamos a doblar este otro también a la mitad. Y los vamos a contrapear, los vamos a solapar. Entonces, ahí tenemos una mitad y ahí tenemos la otra mitad. ¿Vale? Tenemos las dos mitades juntitas. ¿Bien? Bueno, pues ahora, y con nuestra aguja ya enhebrada, lo único que vamos a hacer, vamos a pegarlo bien, eso sí, que no tengamos huequitos. Ahí. ¿Y ahí qué vamos a hacer ahora? Pues coser. Vamos a enganchar de un lado y de otro. Y vamos a ir pasando por todos los puntitos para que se nos quede bien unidito. Bien, esto es fácil, ¿eh? De momento no se nos ha complicado. Y ya no se nos va a complicar más, os aviso. Lo único que sí que vamos a hacer es volver. Vamos a recogerlo bien, vamos a enganchar todos los puntitos bien. Para evitar que no se nos salga. Bien, pues ahora que ya lo tenemos todo, tan solo la escondemos la hebra, la vamos a pasar por ahí y la cortamos. Tengo que esconder esta hebra, pero no puedo, estoy impaciente por dar la vuelta y que veamos cómo nos queda nuestra diadema cuando la hemos cosido. No tenemos ni principio ni fin porque se queda aquí adentro. ¿Cómo veis la diadema? Es fantástica. ¿Sí o no? ¿Qué os parece? Bueno, a mí me parece muy linda. Espero que os haya gustado cómo hemos tejido paso a paso, porque además el punto es muy abrigadito, es muy cálido, muy muy lindo. Es abrigada, tiene cuerpo y muy fácil de tejer. La vamos a poder tejer con cualquier hebra, con cualquier gancho, con cualquier crochet y sobre todo incluso con cualquier punto. Este me gustaba mucho porque va describiendo diagonales, como veis, y con el cambio de color hace un efecto muy sencillo pero a la vez muy elegantosísimo. ¿No creéis? Bueno, pues ha sido el tutorial para hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, un like, manita, deditos arriba. Y suscribiros al canal. ¡Sí! Nos vemos en el próximo. Chao. Once upon a time
privacy. I was looking